comprometido por la empresa, ¿no? Así que yo mañana comienzo la revisión 100% de todos los productos, por lo tanto, quien envió hasta hoy día o tenga que enviarlo todavía, no hay ningún problema, ya no hay ningún problema. Trataré de reportar lo antes posible y tal vez vaya siendo así, que a la medida que vaya terminando, se los vaya enviando enseguida y no espere a terminarlos todos, ¿ya? Voy a ir revisando por orden de llegada. Por orden de llegada voy a ir revisando y los voy a ir despachando, ¿ya? Luego, la sesión pasada, yo comprometí, estamos trabajando ya en el módulo 2, la clase grabada expusimos el inicio de la clase, ya el inicio de la clase. Hoy día nos correspondería desarrollo y cierre, el cual quisiera, si no o sea, vamos a alcanzar a terminarlo, pero sí quisiera tomar algo que quedó pendiente del inicio de la clase, pero lo voy a dejar para los minutos que nos puedan quedar de lo que tenemos que ver ahora en desarrollo y cierre. Es decir, lo que quedó pendiente en la sesión pasada, que tiene que ver con habilidades, lo voy a dejar para para los últimos minutos de esta sesión de hoy. Me toco cada rato, como les comentaba, se me caen estas cosas. Si no hay caso que mis oídos, mis canales auditivos retengan los audífonos. Por lo tanto, voy a compartir la pantalla, voy a compartir la pantalla para hablar de desarrollo y cierre de la clase. Ya, desarrollo y cierre de la clase. Acá, independiente de que sea en el nivel parvulario, básico o medio, hemos de reconocer que hay una estructura que es común a todos, ¿ya? Y en virtud de esa estructura es que vamos a exponer. Ya está la clase está compartida la pantalla. Bueno, y todos tenemos nociones, básicamente les voy a preguntar inicialmente a ustedes, ¿qué sienten que hay en un desarrollo de una clase? A ver, no que sienten, sino que saben ustedes del desarrollo de la clase. Vamos, sin miedo, sin odio, sin violencia. Decía un comercial allá por el año 87, la propaganda del no. Sin miedo, sin odio, sin violencia, vote no. A ver, ¿qué sabemos del desarrollo de la clase y del cierre de la clase? El desarrollo de la clase puede ser, o sea, es donde llevamos a cabo nuestro objetivo. Ya es donde hacemos, o sea, se repite la palabra, hacemos desarrollo de nuestro objetivo, es decir, como la implementación de nuestra clase, el trabajo en sí. Ya, bien. Ya, Natalia, gracias. Entonces, la fase de implementación de la clase, ¿Ya qué más podemos decir del desarrollo de la clase? Abel, dijo Caín. ¿Qué más podemos decir del desarrollo de la clase? ¿Qué nociones hay? ¿Qué experiencia hay? ¿Habrá algunos componentes? ¿Habrá algunos enfoques que son distintos del inicio y del cierre de la clase? Acá hay un comentario de Claudia Muñoz. Ya, no lo Mauricio. estoy leyendo. Léalo, don Lorenzo, por favor. Vale. Se debe desarrollar la actividad fuerte del objetivo propuesto y el cierre retroalimentar y evaluar la clase. Ya, ya. ¿Me lo repite, por favor, don Ya. Lorenzo? Se debe desarrollar la actividad fuerte del objetivo propuesto y el cierre retroalimentar y evaluar la clase. Ya, muy bien. ¿Quién dijo eso? Claudia Muñoz. Claudia Muñoz. Claudia Muñoz. Ya, bien. Otra noción. Estamos armando entonces esta
esta predefinición de desarrollo y cierre. Tiene que ver por las dos opiniones, comentarios vertidos. Hay ya una convicción de que el desarrollo es la parte neuronal, ya central, de nuestro diseño, de nuestra planificación, de la clase propuesta. Ya ahí desplegamos, al parecer, todo nuestro instrumental, todos nuestros recursos, ya. Pero, ¿qué más pudiéramos agregar? ¿Qué es lo que hay en el desarrollo de la clase? ¿Qué hay en el desarrollo de la clase? Cuando lo diga, ustedes van a decir, ah, sí, pues sí. ¿Por qué? No porque por quedar bien, sino que ustedes están conscientes de ello, ¿ya? Están conscientes de ello. El tema es que, la palabrita que tengo que señalar tuvo que pasar casi por 20 años, casi, Camila, ¿ah, no? Tuvo que pasar por 20 años de olvido, ya por 20 años de olvido, un poquito de historia, llegan los años 90, con el advenimiento de la democracia, se abren las fronteras ideológicas, se abren también, o hay una apertura a la mirada de la educación, y ahí donde pusimos los ojos en España, y venía algo en el aire, un aroma a renovación que se llamaba constructivismo, ¿ya? Y eso ya que es una palabra ya antiquísima para nosotros, pero el constructivismo trajo asociada tantas distorsiones, entre ellas una etiqueta muy utilizada, decía que el niño aprende haciendo. Entonces, profesor, usted tiene que hacer que el niño trabaje, usted, profesora, tiene que hacer que el niño trabaje, y así él va a internalizar la palabra que todavía no he dicho, de esta forma al niño. No importa que él no aprenda de memoria ahí voy a mencionar la palabra, lo importante es que el niño haga. Pero terminamos con estas etiquetas, cayendo en lo que se ha denominado el activismo, ¿ya? Hacer por hacer. Hacer por hacer. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma se creyó que el niño iba a internalizar, iba a construir representaciones mentales de las cosas solo con hacerlas, ¿ya? Entonces, dejamos de lado algo que era tan valioso y que es la conceptualización. El niño hacía cosas, la niña hacía cosas, pero nunca supo en muchos casos cuáles eran los conceptos claves que estaba trabajando, ¿ya? El niño hacía maquetas, hacía un sinnúmero de artefactos, respondía a un sinnúmero de guías, ejecutaba un sinnúmero de acciones, pero los conceptos claves trabajados nunca eran evidentes, nunca eran tan claros, y ustedes podrán decir que es una exageración. No es una exageración. Yo, salí siendo alumno de pregrado, yo trabajé en el proyecto Enlace 10 años, llegué el año 95, me tocó desde el año 97 salir a terreno a trabajar con profesores en alfabetización digital. Y me tocó compartir desde ese año aula con profesores. Entonces, todavía siendo alumno de pregrado y con estas nociones, esta ideología del constructivismo, yo poco y nada podía cuestionar el hecho de no hacer en un minuto una pausa para ver en profundidad cuáles eran los conceptos que estábamos trabajando. Ya, los niños entregaban muy buenos productos, fue la era de las guías. ¿Cómo podemos decir? Más que confabular, se concertó el momento histórico con la llegada también de las fotocopiadoras, ¿ya? Ya no había más mimeógrafos, creo que se llama, fotocopiadoras. Entonces entramos en la era de las guías. Y
Y dado que había guías y guías o trabajos prácticos, el cuaderno y la conceptualización pasaron al olvido. ¿Cuál fue el problema? Que se generó un vacío conceptual tremendo en una generación de estudiantes que se prolongó, como les digo, desde el inicio de los 90 hasta al menos año 2005, 2010, que yo les digo desde el 97 que estoy en las aulas, que como que nos dimos cuenta de que algo estaba pasando en términos de conceptualización, ¿ya? Entonces, claro, ustedes lo saben, por eso les decía que me iban a decir, ah, sí, claro, pero no pocas veces, los conceptos quedan al margen. Los conceptos quedan al margen y nos enfocamos en las actividades, en el activismo, nos enfocamos en hacer que la clase sea entretenida, ¿ya? Pero al momento de internalizar el concepto clave, es una ocasión o es una debilidad ya muy, muy manifiesta en algunos profesores. Habiendo dicho eso, claramente ustedes tienen la noción certera de un inicio de un desarrollo de clases, que es una fase que permite poner en ejecución todo nuestro arsenal didáctico, instrumental, insumos, etcétera, ¿ya? Entonces, y bueno, aquí usted va leyendo, y más que yo repetir lo que está leyendo, sí tengo que hacer una segunda observación. Ciertamente, como vimos en el video de esta profesora en la sesión pasada, el conocimiento duro, ya el saber duro, está construido, y es por eso que el currículum se nutre de las distintas disciplinas, ya. Las disciplinas de las ciencias naturales aportaron para ciencias naturales, la antropología, la arqueología, etcétera, han aportado para historia, ¿ya? Las disciplinas duras de la física han aportado, y la matemática misma como disciplina ha aportado con sus descubrimientos desde antes de Pitágoras, ¿no? Con insumos que son luego utilizados e incorporados en el currículum. ¿Ya? Son incorporados en el currículum. Entonces, ¿qué es lo que es el currículum? De alguna forma es el depositario, ya el receptor, el receptáculo de un conocimiento construido por expertos, ¿ya? De un conocimiento construido por expertos. Y eso no significa que el niño no tenga que construir conocimiento porque ya está hecho. O sea, ¿qué más podría decir el niño y la niña de la célula si ya sabemos lo que es la célula? Pero sí, el estudiante tiene que poder interpretar, ¿ya? Poder interpretar con esos antecedentes la realidad, su realidad inmediata, interpretar los fenómenos, ¿ya? Los hechos. Esa capacidad tenemos que desarrollar desde un comienzo. Sabemos entonces que la función del corazón está definida, ¿ok? Pero nosotros tenemos que propender a que los niños hagan una interpretación, no del corazón, sino que una interpretación que le permita establecer relaciones de ese músculo ya con un sistema mayor que es el cuerpo humano, Entonces, muchas veces lo que se hace es el enfoque también yéndonos a la contraparte, lo que se hace es el enfoque en el concepto sin mirar hacia el lado, sin mirar la red de conceptos en el cual está situado, sin mirar, sin mirar los antecedentes que puedan nutrir a una comprensión mayor del concepto. Entonces, si hacemos eso, es que le permitimos al niño que interprete y no solo reproduzca lo que está recibiendo. Entonces, nuestra tarea como profesores, como educadores de párvulos, es poder hacer que el conocimiento se construya en una herramienta para interpretar la realidad y, en el mejor de los casos, para reconstruirla. ¿Qué realidad es la que los niños reconstruyen? Es aquella que permite que el niño se desvista de todas sus preconcepciones erróneas, ¿ya? O que
pueda entregar a estas preconcepciones que están más acertadas ya, un carácter más certero, más certero. Entonces, cuando hablamos de reconstruir la realidad, tiene que ver con tomar estos conocimientos previos que a veces no son tan ricos, tan completos, para hacer a partir de los conceptos, a partir de las relaciones, una reconstrucción de este acervo que tenemos. Y, en el mejor, otra vez, de los casos, generar conocimientos que el niño pueda emplear, ya utilizar. De esa manera estamos hablando de un conocimiento o de un aprendizaje significativo. Ya, un aprendizaje significativo es aquel, no solo que se basta de los conocimientos previos, que cuando preguntamos ¿qué es el aprendizaje significativo? No, el aprendizaje significativo es aquel que toma como base todos nuestros conocimientos previos. Ya esa es la primera parte, creo que en un momento lo comentamos, pero hay otra mucho más potente, a mi juicio, que es la de poder utilizar esos aprendizajes en cualquier contexto. Nos olvidamos de esa parte. Así que las cosas, el desarrollo de la clase tiene que tener sí o sí, al menos, estas tres fases. Tiene que haber una fase de conceptualización, de ejemplificación y otra de ejercitación. Tiene que haberla. Entonces aquí es donde entran los conceptos. Los conceptos. Eso que habíamos olvidado, que olvidamos casi por 20 años, nos damos cuenta de que son necesarios para entender la realidad, para interpretarla, para reconstruirla, son necesarios. Una fase de ejemplificación, los conceptos se comprenden, se interpretan, etcétera, a partir de ejemplos, a partir de ejemplos. Ya no estamos en la década de los 80, donde el fuerte de mi educación estuvo allí, donde aprendíamos de memoria, conceptos, pero no veíamos ejemplos. Después llegó a la universidad, me hablan del conductismo, me hablan del constructivismo, etcétera, pero nunca los profesores me dieron un ejemplo de una planificación conductista, de una evaluación conductista, de una actividad conductista. No, pero me sabía de memoria los padres del conductismo, las manifestaciones, en términos teóricos del conductismo en la sala de clase, pero nunca vi un ejemplo de conductismo, ¿ya? ¿Y qué decir de la ejercitación? ¿Qué decir de la ejercitación? Tanto en mi periodo escolar, década de los 90, de los 80, como inclusive en la universidad. O sea, hubo previo a los 70, sí un enfoque un tanto más operativo, un enfoque un tanto más práctico de la educación, ¿ya? Estoy aquí atendiendo a los famosos profesores normalistas, ¿ya? Pero que luego entramos a los 70, 80 y nos olvidamos de ello y empezamos con la memorización, ¿ok? Y la ejercitación prácticamente nula. Entonces vamos a ver estos conceptos hoy día. ¿Qué es lo que es conceptualizar? ¿Qué es lo que es ejemplificar? ¿Y qué es ejercitar? ¿Ya? Entonces el tema de la conceptualización no es algo que se me ocurra a mí, ¿ya? Y que ciertamente es fruto de mi paseo por los establecimientos, sino que es algo que ya está en la conciencia, de los curriculistas, tan así que, por ejemplo, en este libro, un día empiezo a hojear un libro, puede ser un séptimo, octavo, no me recuerdo bien, y claro, están señalados allí los conceptos claves. Upa, dije, upa, no estoy tan perdido. Entonces son necesarios los conceptos claves. Entonces, si yo voy a hacer mi clase, estoy planificando mi clase en específico, ¿cuál es o cuáles son los conceptos claves que ese día voy a trabajar? Si vamos a trabajar patrones, ya solo los niños van a ejecutar patrones, solo van a visualizar y decir, cuando digo ejecutar, van a construir patrones, a eso me refiero. Solo van a construir patrones con estas barritas,
Cuisinier, o van a identificar patrones en estas representaciones simbólicas impresas, ¿ya? O van a ver patrones a partir de imágenes proyectadas en, en la pizarra con un proyector. Pero van a ellos definir con sus propias palabras qué es un patrón, qué es un patrón, ¿ya? ¿Lo van a definir el concepto? ¿O solo lo van a tomar como el juego de construir patrones, ¿ya? ¿O solo es el juego de construir e identificar patrones? Entonces, el concepto tiene que conducirme también a una utilización de él en un contexto, si estamos hablando de aprendizaje significativo, en un contexto que sea distinto al que, en el cual lo hemos aprendido, ¿ya? Conceptos claves. Entonces, hago mi planificación, me voy al fuerte de la planificación, que es el desarrollo de la clase, y cuáles son los conceptos claves que voy a trabajar ese día. Esos conceptos claves, niñas, profesoras, colegas, están contenidos en el objetivo de la clase. En el objetivo de la clase, ¿se acuerdan que hay una habilidad y hay unos contenidos? Pues bien, en esos contenidos, no los voy a nombrar todos, ¿ya? Puede ser que a veces el concepto clave calce en el objetivo porque es el único concepto que vamos a trabajar ese día y podré nombrar. Construir patrones, ¿Por qué? Porque el concepto clave es patrón. Pero como concepto, el niño es capaz al final de la clase hacer una representación mental, un dibujo mental, que él pueda parafrasear, que él pueda exponer frente a los demás respecto a qué es lo que es patrón, ¿ya? O solo responderá de forma tal que me señalará frente a un desafío al cierre de la clase, ese es un patrón y este no es un patrón, ¿ya? Solo responderá al estímulo o será capaz de definirlo. Es algo que tenemos que tener muy presente cuando estamos planificando nuestra clase, cuando estamos haciendo la presentación del objetivo, luego cuando estamos ejecutando la clase del desarrollo y finalmente cuando estamos evaluando este aprendizaje en el cierre de la clase, ¿ya? Conceptualizar, acá trato de decirlo con mis palabras, es una acción o proceso mediante el cual se elaboran o reelaboran ideas abstractas o conceptos sustentados, y eso es importante, en la comprensión consciente. Es decir, el niño no solo los conoce, este concepto, sino que también tiene que comprender. Y comprender qué es, en palabras mías, es poder hacernos un monito en la cabeza de esto. Por más abstracto que sea el concepto, poder hacernos un monito en la cabeza, ¿ya? Una representación mental. ¿Con qué intención? Para poder apropiarnos de una parte del conocimiento, de un objeto del conocimiento, de una manifestación de conocimiento, ¿ya? Es decir, que pueda comprender, construir algo que es similar a la realidad, cuando no igual a la realidad, cuando no igual a la realidad. O sea, que el niño sea capaz, frente a una lista de conceptos, decir, estos conceptos definen tal o cual hecho, manifestación de la realidad. Esa realidad que está, lógicamente, prescrita en el currículum, en los objetivos de aprendizaje, ¿ya? En los indicadores de evaluación o en los criterios de evaluación, no recuerdo bien cómo se llama ahora para educación parvularia, ¿ya? Pero esa realidad también es previa al currículum y deviene de los aportes, como hemos dicho, de las distintas ramas del conocimiento, ciencia, antropología, sociología, matemática, física, arte, etc. Los conocimientos, los conocimientos. ¿Qué son los conocimientos? Lógicamente son unos conceptos más otros conceptos, son redes de conceptos, ahí están las famosas proposiciones de las que habla Novak en sus mapas conceptuales, ¿ya?
que se hacen los mapas conceptuales, se unen conceptos para formar una idea, una proposición, ¿ya? Entonces, los conceptos tienen que ser pensados cuando voy a trabajar con ellos como en un mapa conceptual, como uno este concepto con otro para formar una idea, una proposición. Esa idea o proposición es esta representación mental que nos hacemos en nuestra cabecita. Y estas ideas dan cuenta o informan sobre hechos, fenómenos, acontecimientos, procesos. Y algo que dice el propio currículum, la definición de conocimientos ya, o la definición de conceptos también, contempla el conocimiento como información, que es, y comprensión, cómo es, cómo funciona, de dónde viene, hacia dónde va. Finalmente, ¿qué podemos decir? O casi finalmente, ¿qué conceptualizar? Es tratar de construir ya una representación, es ayudar a reconstruir o construir una representación del fenómeno, del hecho, del acontecimiento, ¿ya? Cuando digo reconstruir, básicamente me estoy refiriendo a estos quiebres cognitivos que me hacen ver que había ciertos vacíos, a veces errores garrafales en la preconcepción que yo tenía de un concepto, ¿ya? Entonces puedo reconstruir ahora a partir de ciertas clarificaciones didácticas de manera mucho más certera el concepto, de forma mucho más clarita. Puedo hacerme entonces esta representación mental de este concepto o de esta red de conceptos. Y aquí tiene que ver con lo que hemos dicho, pero también es algo que no tengo señalado acá, pero cuán importante es para poder comprender el concepto, establecer relaciones con otras disciplinas, ¿ya? A veces el concepto no se contiene en sí mismo en la misma disciplina, ¿ya? En la misma disciplina. No sé, si estamos hablando de un concepto como pueden ser las frutas, ¿ya? Como pueden ser las frutas, ¿ya? El concepto de fruta hay que establecer relaciones con otras disciplinas en algunas ocasiones. Estoy poniendo un ejemplo acá, ¿no? Pero el concepto demanda para su comprensión, porque recordemos que no solo conocimiento, sino que también es comprensión del concepto. Es importante que ponga sobre la mesa, cuando estoy conceptualizando, las relaciones interdisciplinares que hay en este concepto, ¿ya? Es decir, si estoy mirando las frutas, pues bien, ver previamente qué relaciones puedo establecer con otras disciplinas, ya con otras disciplinas, que es algo que les van a cobrar al momento de su clase grabada o al momento de su planificación, al momento, en la instancia en la que ustedes estén presentando sus conceptos, ¿ya? Porque la planificación, en las actividades planificadas o en la ejecución de la actividad en la clase grabada, tiene que haber un momento para conceptualizar, tiene que haber un momento para conceptualizar. Entonces, esta conceptualización tiene que también sustentarse en relaciones interdisciplinares. Allí tenemos que pensar, a ver, para hacer más atractivo el conocimiento y que no lo vean como una isla, como así aprendí yo, Boris Pincheira Torres aprendió todo como islas, sin ninguna relación entre los conceptos. Para evitar eso, entonces anticipadamente ya proponer una lista de relaciones o una visualización de relaciones interdisciplinares. Fruta no corresponde solo no está solo circunscrito al producto que genera un árbol,
sino a qué otras asociaciones puedo, perdón, a qué otras realidades puedo asociar, a qué otros conocimientos puedo asociar, a nutrición, a sol, agua, etcétera. ¿Ya? Entonces el concepto fruta por sí solo necesita sustentarse con otro tipo de relaciones. Podemos allí, para situar el conocimiento, el concepto en un plano más amplio, podemos referir cómo la fruta es un elemento, es un insumo que Chile comercializa y cómo la fruta ha adquirido para el erario nacional, ya para las arcas fiscales, estoy pensando en niños más grandes, ¿no? Ha sido un sustento económico importante, como las frutas en términos de economía familiar puede ser una entrada, un ingreso, si es que una familia se dedica a vender frutas, etc. Entonces, estamos atribuyendo al concepto connotaciones mucho más amplias que son interesantes para la niña y el niño, ¿ya? Y hacen ver que el contenido que vamos a ver este día no es una isla, no es un contenido que nace y muere en sí mismo, viene de otras realidades. Entonces, lo que acabo de decir tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el contexto. Hay ocasiones en las cuales no enseñamos las cosas en contexto, ¿ya? Las enseñamos como este concepto, como una entelequia, como una construcción mental, ¿ya? Como una construcción mental que no siempre está sustentada en referentes más amplios, ¿ya? Es algo que no tiene en ocasiones mucho asidero, que no tiene correlaciones, ¿ya? Así en algunas ocasiones enseñamos algunos conceptos. Entonces es necesario que estos conceptos estén sustentados en un contexto mayor, ¿ya? Porque esto no solo entrega un carácter más acabado a la definición, sino que va entregando al alumno no solo la visión más amplia del concepto, sino que le va entregando cierta motivación para poder entender, para poder comprometerse con el conocimiento, ¿ya? Cuando vamos abriendo el abanico, ya cuando se va extendiendo este abanico de conexiones, el niño en algún punto hace clic, ¿ya? Para atribuir a lo que está aprendiendo un valor mucho más importante que el que pudiera atribuir si solo lo enseñamos sustentado en sí mismo, ¿ya? Porque aquí está en esto también el tema de la motivación, no podemos olvidarnos. Cuando estoy hablando de darle a un contenido, a un concepto, contexto, lo que procuro hacer es también trabajar en la motivación de mi niño, de mi niña, al hacerle saber que este concepto tiene implicancias en la vida real y que este concepto está vinculado seguramente con alguna experiencia previa que él o ella ha tenido. Poder darle un contexto, un concepto clave, lo vincula con los conocimientos previos y la red de conceptos en la cual está circunscrito, en donde hay relaciones evidentes y relaciones indirectas. Y para esto quisiera compartir un video para ver cómo un concepto puede ser trabajado a partir del contexto y cómo el concepto trabajado desde el concepto compromete de mejor forma a las niñas y a los niños. Entonces, don Lorenzo, te pido por favor que compartas, por favor la dirección, un link. Vamos a detenernos 6 minutos, 7 minutos para ver un pequeño video. Le vamos a enviar el correo ahora en este momento. Ah, ya. ¿Por qué no lo Y puedes también, pegar ahí en el chat? sí, la Camila lo envió el correo, yo lo voy a pegar acá en el chat igual. Ya, ok. Le pedí a un amigo.
que me compartiera este video. Eso dura 7 minutos. Sí, ahí le compartí también en el... Ya, no tengo mi reloj acá. Ya. Ahí está el link, por favor. Son hasta las 10:05. Hasta las 10:05. Ahí volvemos a conversar. Estamos hablando del contexto. Estamos hablando del contexto y cómo el contexto genera compromiso, atracción, interés en los niños, ¿ya? Cómo pueden vincularlo con alguna experiencia previa y si no la tienen, cómo puede interesarles tener esa experiencia. Corre video.
¿Ya están por ahí? Aló. ¿Pudieron ver el video sin problemas? Ya. ¿No se les cortó? Bien. Aló, ya. Veo que ya se quitaron los... Ah, no. Quisiera ver... Yo creo que lo terminaron de ver todas, ¿no? Aló. Tengo a Maritza, a Evelyn en pantalla. Bien, Natalia. Vamos a hacer un pequeño práctico de 5 minutos. ¿Y en qué consiste este pequeño práctico de 5 minutos? Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Me equivoqué, presentación. Ahí está. ¿En qué consiste este práctico, profesoras, colegas? Hemos hablado, estamos en el desarrollo de la clase y hemos hablado de la conceptualización, pero no hemos dicho nada de la ejemplificación y de la ejercitación. Yo quisiera, en estos 5 minutos, que ustedes puedan definir, ¿ya?, conceptualmente qué sería, a la luz del ejemplo y a la luz de su experiencia, qué sería dentro del desarrollo de la clase una fase de ejemplificación y una fase de ejercitación, con sus propias palabras, ¿ya? Insisto, a la luz del video y con su propia experiencia, ¿qué serían conceptualmente estas dos fases del desarrollo de la clase? La de ejemplificación y la de ejercitación. Entonces, desde ahora tienen 5 minutos para poder hacer esta definición y que podamos compartirla. Ah, necesitan, perdón, necesitan ver ahí el... ¿Qué será, desde su punto de vista, la fase de ejemplificación y la fase de ejercitación? Y me falta algo, perdón. Considerando el video para tener un criterio común, ¿ya? ¿Cuándo se da la fase de ejemplificación o cómo? ¿Y cuándo o cómo se da la fase de ejercitación? Si es que se da la fase de ejemplificación, si es que se da o no la fase de ejercitación. Solo considerando el video. Como ejemplo, para el ejemplo.
Y un ejemplo, si es que lo hubiera en el video, para la ejemplificación y la ejercitación. Van 6 minutos y medio, lleguemos a los 10.
¿Quién está lista? Natalia, bienvenida. Esperemos. No era para 5 minutos. Mientras allí tengo algunos antecedentes respecto al contexto, ¿no? Al contexto del o los conceptos que vamos a trabajar. Como una forma de atribuirle una significatividad mayor. Ya, vamos niñas, a ver. Voy a quitar esto. Natalia, a ver, ¿cómo pudiera definir con sus propias palabras, cómo pudieras exponer esta representación mental, este monito que tú te has hecho no solo con el video, sino que con tu experiencia previa respecto a esta fase de ejemplificación? Voy a subir aquí un poquito. Ya, lo que yo vi como, ¿a qué se refiere la ejemplificación? Es cuando yo como docente doy, bueno, voy a volver a repetir la palabra, doy ejemplos de cómo poder trabajar en mi clase. Por ejemplo, ya, hoy día vamos a trabajar fracciones, doy unos ejemplos de fracciones, le muestro cómo se hace, y hacemos varios ejemplos con los niños en el curso, ¿ya? Después vendría la etapa de la ejercitación, ¿era cierto? Sí, ahí ejercitación, y es donde yo como que vuelvo a trabajar lo que trabajé como en la fase anterior. En este caso, por ejemplo, los ejemplos vuelvo a trabajar. Es donde yo ejercito el contenido que estoy trabajando. ¿Así lo veo yo? Ya, bien. Donde tú, Natalia, donde tú ejercitas, si yo tuviera aquí que... O sea, los niños, donde se ejercita ya, con los niños, sí. ya. El contenido que se trabajó. Ya, muy bien. Pudiéramos decir, agregar a esto que estas tres fases están asociadas a profesor y alumnos. ¿Cuál es la profesor? La fase de conceptualización y también el alumno. O sea, en la conceptualización no trabajo, cuidado con esto, sí. En la conceptualización
no es una fase unidireccional, no es una fase unidireccional, porque cuando conceptualizo, ciertamente importan ya las nociones previas de los alumnos, se genera este diálogo, se sustenta la dialéctica, la conceptualización, porque si no sería pedirle solo que transcriban aquello que está en la pizarra, ¿ya? En cambio, sabemos que la conceptualización también tiene que contener los aportes de los alumnos. Entonces, en esta fase de conceptualización está dado el profesor, ciertamente, con el saber, y también los alumnos con sus experiencias previas. Tú me estás hablando de la ejemplificación, entonces, esta fase donde yo pongo ejemplos, situaciones, ya que para ellos tengan significado, para que para los alumnos tenga significado. Me falta algo que agregar allí, pero escuchemos también a sus colegas. A ver, los nombres aquí, como no me aparece en la pantalla, hay alguien que está a mi izquierda, que está a mi derecha en la pantalla. ¿Están viendo ustedes compartiendo? Estoy compartiendo la pantalla ahí. Le estoy haciendo ahí. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve, Boris. Ya, colega, ahí le estoy pasando el puntero, su nombre. Ah, no, es que se te ve la presentación nomás. Ah, ya, estoy yo, y a donde está mi mano. Es que no se va a Ah, ver no así, me ven ustedes. pero mira, están con la cámara Natalia y María Araya. Ellas dos están con la cámara habilitada. Espera, es que yo no veo los nombres aquí, ese es el tema. Veo a los que están ya. A ver, ya. Se me ocurre Maritza. A ver, Maritza. Yo pensé que ustedes veían también todo lo que... ¿Qué me pasó? Ahí está Maritza. No sé, Maritza. Voy, espere. Ya. Ya. ¿Y por Me refería a la persona que acaba de tomar agua, a la persona que acaba de tomar agüita. A ella me refería. ¿Su nombre, sí? María Fernanda. María Araya. María Fernanda. Sí. Ya, María Sí. Fernanda. María Fernanda, ya. María Fernanda, mientras Maritza se conecta, algo le sucedió. ¿Cómo defines tú estos conceptos que acabábamos de mencionar, la de ejemplificación y ejercitación? Bueno, muy similar a lo que decía Natalia. Yo en el video lo que pude ver o sea, lo que se lleva a cabo como el proceso de ejemplificación es cuando ellos ven la carta. Ya. Y ya es como más concreto. Ah, Y el de, ¿cuál es el otro? ¿Como de aplicación? ¿Cuál de era? ejercitación. Ejercitación, exacto. También ahí se evidencia cuando yo creo que ellos van a ejecutar su propia carta, a realizarla. Pero se ve aquí la ejercitación, en otras palabras, María Fernanda, ¿se ve la ejercitación en el video? Creo que no. No, muy bien. No se alcanza a ver la Exacto. ejercitación, no. Pero sí vemos la ejemplificación, Entonces, ¿puedes decir nuevamente qué es a tu juicio la ejemplificación? Bueno, como dice la palabra, dar el ejemplo de lo que se quiere hacer. Y en este caso, como es la carta, ellos, o sea, la ven concretamente, ahí la profesora también habla de la estructura de la carta, y obviamente después más adelante le iban a leer y como a profundizar en ella. Ya. Mire, acostúmbrense, habitúense a algo, profesoras, y si lo hacen, y en este caso María Fernanda me estás describiendo, pero apréndase, acostúmbrense a definir las cosas en el ejercicio escritural de su planificación, en este caso de su experiencia de aprendizaje para las educadoras de párvulo. Habitúense a definir algo, ¿ya? Y bueno, lógicamente estamos más acostumbrados a describir las cosas, pero ¿cómo puedo definirla técnicamente? ¿Ya? Es eso a lo que también procuraba, que pudieran definir técnicamente el concepto de ejemplificación y ejercitación. María Fernanda, no lo tomes como un reto, como que te estoy llamando la atención.
ya, sino que estoy haciendo la diferencia entre definir algo y describirlo, ¿ya? La definición es mucho más precisa en términos y en el lenguaje técnico, ¿ya? En cambio, en la descripción tú puedes explayarte señalando atributos, etc., ¿ya? Entonces, al parecer, hay claridad de lo que es la ejemplificación. ¿Quién pudiera definírmela? A ver, ¿quién pudiera definirme en sus palabras la fase de ejemplificación? ¿Quién pudiera definirme la fase de ejemplificación? Porque así ustedes lo tendrán que poner en sus experiencias de aprendizaje o en sus planificaciones. Abro comillas. Y es de esta forma como entro en la fase de conceptualización, instancia en la cual de también con bla, 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 del mismo modo, bla, 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 finalmente, o sea, y finalmente, ya, bueno, más que ahí hice una descripción, ya, pero tratando de, tengo que definirla. Entro a la fase de conceptualización, entendida como la instancia temporal para Listo. Posteriormente, habiendo hecho esto, entro a la fase de ejemplificación, entendida como la instancia temporal para A eso me refiero con definir algo. Es de esta forma en que yo voy a tener que escribir en mi experiencia de aprendizaje o en la planificación. Por eso vayan habituándose a definir. ¿Alguien pudiera definir ejemplificación? Yo puse algo aquí. Una definición cortita. Instancia que tiene el profesor para afianzar los conceptos y no como la asignación o no para asignar tareas que los alumnos deben realizar. Ya doy ejemplos, no es el momento en que le digo, ya niño, entonces nosotros lo que vamos a hacer mañana o en un rato más, no, sino que aquí yo he conceptualizado algo, lo he puesto en contexto, ¿ya? Y con la ejemplificación voy a dar mayor consistencia a los conceptos, ¿ya? Pero hay algo que se nos no hemos comentado todavía, por eso quiero escuchar a alguien que me pueda aportar también respecto a qué entiende o cómo define ejemplificación. A ver, dedocráticamente, Marjorie. Sí. Ya, Marjorie. Según lo que yo observé en el video, ejemplificación sería como cuando la docente entra como a decir que va a leer la carta para que después vean cuáles son las partes de esta, y después cuando da a conocer de que más adelante van a crear una carta a los niños. Ya. ¿Podría ser? No precisamente. ¿Por qué, Marjorie? Marjorie, ¿no sé? Sí. Porque mira, acuérdate que la ejemplificación es la instancia para afianzar los conceptos. Hemos dicho, hemos conversado de qué es lo que es la revolución industrial, ¿ya? Hemos conceptualizado la revolución industrial. Ya. Hemos conceptualizado la revolución industrial, le hemos dado un contexto, los niños han dicho cosas, han puesto ejemplos desde su punto de vista, hemos definido revolución industrial, ¿ya? Pero eso ha sido en términos de la conversación, pero ahora necesitamos ejemplos, ¿ya? No estamos anunciando qué vamos a hacer más adelante, porque eso ya es la fase de ejercitación. Entonces, ya, por eso, tú lo último que dijiste, estabas asignando tareas. No, pues aquí tú solo das ejemplos. Y aquí, también en la ejemplificación, otra vez el niño tiene un papel importante. Pero primero voy a hablar del profesor. Por lo general, los ejemplos que damos son los mejores ejemplos, ¿ya? El ejemplo
acertado, correcto. ¿Se recuerdan en la guía que compartimos hace 2 sesiones atrás, que era la guía de trabajo, en la cual el profesor o profesora, la tía, la educadora de párvulos, le mostraba un buen ejemplo y un mal ejemplo? En la ejemplificación no solo voy a exponer la manifestación óptima, sino que también pondré sobre la mesa, como antecedente, aquellos ejemplos o insumos que tienen que ver en ocasiones con representaciones erradas que tienen las personas de las cosas, de los conceptos que estamos trabajando. Entonces, en la ejemplificación ciertamente voy a dar ejemplos. Si estoy en matemática y voy a hacer fracciones, etcétera, muestro ejemplos de cómo son las fracciones de manera acertada, pero también he de mostrar ejemplos incorrectos, ya sea en el procedimiento, etcétera, en la visualización de algo. Tengo que mostrar tanto ejemplos correctos como incorrectos. ¿Por qué los ejemplos incorrectos tienen valor aquí en la ejemplificación? Porque el niño tiene que construir algo después, pues. Tiene que manipular la información. Y desde ya les voy advirtiendo qué cosas no debería hacer. Qué cosas no debería hacer. Entonces, cuidado con la ejemplificación. Porque ciertamente es fácil de escribir la ejemplificación, es fácil de escribir. Es el momento en el cual el profesor utiliza este insumo y los muestra, ok, y me dice cómo es el estado óptimo de las cosas. Pero también, profesores, y es algo que pocas veces se ve, el profesor muestra un estado deficiente, una incomprensión, una noción errada de las cosas, ya de los fenómenos. Entonces, consignen eso por ahí. Si van a describir la fase de ejemplificación, recuérdense, y creo que está ese documento, se los compartí, recuérdense del ejemplo bueno y del ejemplo malo, porque ambos moldean el tipo de producto que tienen que elaborar los niños. Ambos, el bueno y el malo, ya en la ejemplificación. Entonces aquí yo hago una definición. Yo sé que escribieron, les sirvió el ejercicio de escribir ahora en torno a qué significa ejemplificación y ejercitación para ir moldeando, diciendo con mis propias palabras qué es lo que es, ya qué es lo que es, que también es importante, porque luego cuando yo evalúo, no necesariamente los niños tienen que reproducir tal cual yo lo escribí. Lo que yo estoy pidiendo en la evaluación, es la exposición de su representación mental del fenómeno, del concepto. Estaba leyendo hace unos días atrás respecto a ciertos errores que cometemos los profesores cuando estamos evaluando algo, no necesariamente con notas, sino que estamos evaluando la calidad del aprendizaje construido. Y ponían ahí el ejemplo de un volcán. Y creo que al parecer es un ejemplo bastante común por lo que leí en el documento, ¿ya? Donde el profesor les pedía que explicaran la actividad volcánica, ¿ya? Y este profesor consideró que estaba mal, estaba erróneo, equivocado, un niño que le dijo que el volcán era como una boca que vomitaba, por la cual salía un vómito de algo que no estaba bien adentro del estómago, ya, y que necesitaba salir. Entonces el profesor, como vio que el niño no acudió al lenguaje técnico, ya a los conceptos circunscritos en un vocabulario y una precisión conceptual mayor, consideró que eso estaba absolutamente incorrecto. Lo que no evaluó el profesor o no consideró fue la representación mental que el niño utilizó, ¿ya? Entonces el niño ya por lo menos tiene la idea. ¿Qué es lo que hay que trabajar con él? Los conceptos ahora, la conceptualización, el concepto técnico, ¿ya? Disciplinar, el lenguaje disciplinar. Entonces, en la fase de ejemplificación,
voy modelando, y con esto termino este ejemplo, voy modelando ya los buenos y malos desempeños tendientes a generar una representación en el niño respecto a cómo tiene que ser su producto. Y esas representaciones ciertamente son mejor elaboradas en la medida que tenga un buen y un mal ejemplo. Entonces, entre ellos dos hay un medio, ya entre ellos dos hay una mediación de qué sería el desempeño óptimo. Y en la fase de ejercitación, bueno, aquí podemos, para ejemplificar, desde chistes, ya, no necesariamente una imagen que dice más que 1000 palabras es lo mejor. Puedo contar, puedo buscar un chiste, una caricatura, una ilustración que ayude a ejemplificar de mejor forma, ya, el concepto. Puedo ejemplificar utilizando la pizarra. Podemos ejemplificar construyendo ya esta representación mental entre todos. Aquí no tenemos pizarra, lamentablemente nosotros, pero pudiéramos haber definido la ejemplificación ya, y a partir de sus nociones haber hecho un mapa conceptual de qué es lo que es la ejemplificación. Y luego la ejercitación es aquella entonces instancia que ponen en juego, ya, que hacen que el niño ponga en juego todas estas competencias, que pongan sus competencias, que pongan en juego los conocimientos construidos, ya validados a través de la conceptualización, ya, que pongan en juego aquellas resignificaciones, aquellos quiebres que tuvieron, aquellos quiebres cognitivos que tuvieron, ya, cuando reconstruyen la realidad, no era como yo creía, entonces así es, entonces ahora voy a ejercitar y voy a realizar las actividades que están propuestas por la profesora o por el profesor. ¿Ya? La fase de ejercitación. Ya, no vamos a alcanzar a hablar del cierre, pero teníamos previsto hoy día y esta sesión y la próxima para la clase grabada, ¿ya? Vamos a hacer un cierre de lo que hemos visto, hoy día. Voy a dejar de compartir para mirarnos las caras, ¿ya? Desde la sesión pasada hasta la de hoy día, lo que hemos ido modelando son la clase grabada, pero esta clase grabada les sirve también para describir su experiencia de aprendizaje. ¿Por qué les sirve para describir su experiencia de aprendizaje? Porque en ellas tienen que diferenciar los 3 momentos de la clase. En esta experiencia de aprendizaje tienen que ustedes referir qué cosas están dichas y hechas en el inicio, en el desarrollo y en el cierre, ¿ya? Entonces, lo que trabajamos en el módulo 2, clase grabada, es algo que tiene también implicancias directas con lo que voy a redactar en mi experiencia de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué hemos dicho del inicio de la clase? Dijimos que es la instancia para exponer el objetivo de la clase, y este objetivo de la clase es donde yo voy a también, con el objetivo de la clase es la ocasión para yo exponer la habilidad que vamos a trabajar, los conceptos o conocimientos que vamos a abordar, y aquí están los conceptos claves, y aquí están, ¿ya? Puede ser como en educación parvularia, yo no puedo trabajar tantos conceptos en una clase, yo lo puedo consignar en el objetivo de la clase, pero es aquí en el inicio de la clase, recordando la semana pasada, cuando yo presento el objetivo, es que expongo la habilidad, expongo los conocimientos o los contenidos, ¿ya? Activo los conocimientos previos, ¿qué sabemos al respecto? Vamos específicamente a lo de hoy día. Si es que se me olvidó algo del inicio, ya está dicho en la diapositiva o la PDF que envié la semana pasada. Del desarrollo de la clase, vamos a decir entonces que es un espacio medular de la clase, lo dijeron ustedes, es un espacio medular de la clase, pero puede ser que para algunas de ustedes es nuevo comprender que el desarrollo de la clase tiene 3
fases. Estas son una fase de conceptualización, una fase de ejemplificación y una fase de ejercitación. ¿Ya? En la conceptualización expongo los conceptos claves, pero no los expongo unilateralmente, porque también converso con las niñas y niños al respecto. Entonces, cuando ustedes describan en su experiencia de aprendizaje el desarrollo de la clase, entonces van a tener que señalar que estos conceptos que estoy presentando también recogen las nociones previas de los alumnos, para que el concepto finalmente los niños lo entiendan como un consenso, como una construcción ya que ha sido elaborada a partir también de sus opiniones, ¿ya? Por lo tanto, si bien es cierto que hay un saber sabio, hay un concepto previamente elaborado por algunas de las ramas de la ciencia, en este diálogo el niño tiene que comprender que tuvo participación para poder conceptualizar. Entonces, la conceptualización no es unilateral, el niño interviene. En la fase de ejemplificación, donde voy a poner ejemplos, ¿ya? ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a poner ejemplos óptimos, pero también ejemplos que están en una condición ya de insuficiencia, para que otra vez en el diálogo los niños puedan ya establecer a partir de mi presentación cuál es un buen ejemplo, cuál es un buen ejemplo que puedo luego yo trabajar como modelo en la fase de ejercitación, que es la fase en la que los niños entran en juego, ya articulando todo el conocimiento construido en el minuto para poder responder a las actividades propuestas por el profesor. Pero llegamos a ese minuto ya habiendo conversado tanto en la conceptualización como en la ejemplificación. Por lo tanto, no entran en esta subetapa ya desprovisto de algunas actividades previas de moldeo, pudiéramos decirlo de esta forma, ¿ya? Entonces, tener presente eso cuando redactamos. Tener presente qué cosa. Lo primero, que cuando entramos al desarrollo de la clase, tenemos que referir un momento de conceptualización, otro de ejemplificación y otro de ejercitación, ¿ya? La próxima sesión hablaremos del cierre de la clase. Lo último, entonces no es llegar y ponerme a escribir nomás la experiencia de aprendizaje, ¿se fijan? No, que yo en mi clase, bla, 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 no es eso. La experiencia de aprendizaje primero tiene que estar dividido en 3 momentos, los 3 momentos de la clase. Luego, cada momento, cuando estén en el momento de inicio de la clase, dirán las cosas que corresponden al inicio. Cuando están en el momento de desarrollo, dirán las cosas del desarrollo. Y luego, como veremos en la próxima sesión, en la sección de cierre de la clase, dirán las cosas que corresponden a un cierre de la clase. Entonces, la experiencia de aprendizaje o la clase planificada tiene instancias. Y cada instancia tiene sus propias particularidades. No es un relato, no es un relato. Inclusive un cuento ya esta vez es más organizado que como he visto, yo todavía no he visto las de ustedes, ¿no? Un cuento está más organizado de lo que a veces redactan los profesores como descripción de la clase, ¿ya? Siempre las pautas. ¿Alguna consulta, profesoras? Antes de ir a tomar desayuno. ¿Alguna consulta? Mientras la piensan, recuerden que a la medida que me fueron llegando sus productos, los voy a ir retroalimentando. No voy a esperar hasta un día X, como lo hice la vez pasada, para despacharlos todos, sino que poco a poco. Maritza, ¿quiere decir algo? No. No. Camila Rivas.
No veo nada. No veo nada, no veo nada. Ya. Ya, pero escucha, sí. Catherine, Siever, Todo muy bien, algo. profesor. Súper claro. Ya, Andrea. Disculpe una consulta. ¿Las clases grabadas, dónde las puedo ver? Don Lorenzo le va a responder ahora. Ya, muchas Perfecto. Nosotros tenemos un canal de YouTube en el cual hay una lista de reproducción, en lo cual siempre vamos subiendo la última clase. En este caso, durante la tarde de hoy, se va a subir la actividad del día de hoy. Nosotros compartimos ese enlace, de todas formas lo podemos volver a compartir. Les voy a dejar acá mismo en el chat, si me dan un minutito, los voy a compartir nuevamente la lista de reproducción. Y ahí durante la tarde, ese mismo enlace va a contener el video de hoy. Muchas gracias. Ok, perfecto. Andrea, Ibar. Todo claro, Ya, gracias. muy bien, ya. Ok, entonces estamos, nos vemos, nos quedan 2 sesiones y estamos ok. ¿Bien? Ya, profesoras, educadoras de párvulo, educadoras diferenciales, un gusto haber estado con ustedes. Cuídense, que tengan una bonita semana. Gracias. Igual, linda semana, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias, buena semana. Gracias. Chao. Acá les voy a compartir el enlace ahora para que lo Chao, sepan, muchas pusieron gracias. Chao, Natalia. Chao, muchas gracias. que Janet. esté muy bien.